Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Gelson, invitándolos a que me acompañen con el estudio de hoy. Antes que todo, les quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy, ¿dónde estás, pueblo de Dios? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu Santo Espíritu quien lo dirija, porque a Él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. El tema de hoy viene a raíz de todo comentario e interpretación absurda que he venido tanto viendo como escuchando en las redes sociales. El pueblo de Dios hoy parece que no ha aprendido las lecciones pasadas de Israel, como hemos escuchado y es sabido, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Como todos sabrán, Dios bendecía y protegía al pueblo de Israel y estos continuaban haciendo lo que ellos creían que era lo correcto. No se debían juntar con los pueblos paganos y bajo la excusa de lograr cambiarlos y que creyeran en Dios, estos terminaban aceptando todas sus costumbres paganas. Su falsa seguridad de que Dios siempre estaría ahí para protegerlos los llevó a un cautiverio de 430 años en Egipto. Ellos fueron enviados a esas tierras por un tiempo, porque Dios había puesto a José como gobernante en Egipto para que éste ayudara a su pueblo en aquel tiempo de hambruna. Una vez muere José, debieron haberse ido, pero optaron por quedarse con las comodidades que tenían. Es cuando el faraón, por miedo a que estos se rebelaran contra Egipto, ya que crecían en números, decidió esclavizarlos. Y ya todos conocemos la historia. Pero aún viendo las maravillas y los juicios de Dios sobre Egipto, aún viendo la partición del Mar Rojo, aún recibiendo el sustento de cada día de manos de Dios, estos se mantuvieron rebelándose contra Moisés y se negaron a entrar a la tierra prometida de Dios. Esto era una total desobediencia a Dios, tan así que estos primeros no vieron la tierra prometida, sino sus descendientes. Solo Josué y Caleb, de entre los que salieron de Egipto, pudieron entrar. Aunque Moisés vivía, solo pudo observarla desde un lejos por su desobediencia a Dios. Quería traerles este repaso porque sé que muchos conocen la historia. Esto para poder mostrarles dónde está la iglesia de Dios hoy. Esta se encuentra en la misma situación del pueblo de Israel. Y lo más triste es que al igual que aquellos primeros que salieron que no pudieron ver la tierra prometida, así le pasará a muchos que se hacen llamar cristianos hoy día. No podrán ver la vida eterna con Dios. De la misma manera que Israel terminaba aceptando las culturas paganas de aquellos pueblos con los que ellos se mezclaban, así ha hecho y continúa haciendo la iglesia de hoy. Han adoptado las cosas de un mundo secular que Dios aborrece. Lo triste de esto es que han querido utilizar la palabra de Dios para justificar cada acto pagano e inmoral en la iglesia. Las escrituras se han sacado fuera de su contexto original. Les voy a dar un primer ejemplo. Si David danzó en un momento dado y con las razones que tuvo para hacerlo, ahora la iglesia han utilizado esto como una excusa para traer las danzas o ministerio de danzas en las iglesias. Pero, ¿dónde dice en la palabra de Dios que eso es un ministerio? Sí. Los israelitas tenían sus fiestas comunes y hasta danzaban, pero no estaban danzando para Dios y mucho menos porque Dios se lo había pedido. Era meramente una celebración. Les traigo otro ejemplo. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos que debemos adorar a Dios con trompeta, liras, cuerdas y flautas. Esto está en el Salmo 150, pero hemos escogido este salmo para traer toda clase de instrumentos, utilizando estos con todo tipo de ritmo mundano, con la excusa de poder traer nuevos conversos a la iglesia. Por ejemplo, escuché a un pastor, y no voy a decir su nombre, que como la juventud de hoy le gustaba escuchar la música reggaetón, no era mala idea traer un joven cristiano que cantara ese ritmo para de esta manera atraer más jóvenes. Esto dio pie
a que el día de jóvenes en las iglesias, estos pudieran invitar a sus amigos no cristianos y de esta manera poder ministrarle la palabra de Dios. El problema con esto ha sido que han cogido la casa de oración para convertirla en una discoteca cristiana, donde los jóvenes no cristianos van a buscar chicas y hasta bailar. Esto ha hecho que muchos de nuestros jóvenes hayan sucumbido a la tentación, como lo hizo el pueblo de Israel ante los pueblos paganos. Otro ejemplo, la iglesia también ha permitido que la tecnología haya hecho que el pueblo de Dios no aprenda nada con relación a la Biblia. ¿De qué forma? Sencillo, ahora todos tienen la Biblia en un celular o tableta, la cual sí les brinda la información rápida, pero ha hecho que los hermanos no sepan buscar en ella cuando se le entrega uno en la mano. Esto es penoso, pero no saben ni el orden de los libros y mucho menos se acuerdan de algún versículo o dónde se encuentra. Los celulares y las tabletas se han convertido en las niñeras de los hogares. Hoy las jóvenes no quieren atender o pasar tiempo con sus hijos. Solo les interesa su vanidad, sus novelas, sus programaciones y por tal razón les entregan desde muy temprano un celular a los niños para que estos se entretengan y no las molesten. Pero se olvidan que Dios nos va a llamar a cuentas por la crianza y la dirección que le hemos dado a nuestros hijos. Ahora bien, también los han traído a la iglesia. Han hecho que la escuela bíblica de niños se convierta en un salón de cuido y no se les enseña nada. Quiero aclarar que no todas las iglesias permiten esto, pero hay una gran mayoría que sí lo hace. Aún los adultos que tienen estos celulares y tabletas con sus Biblias también se sientan calladamente a seguir las redes sociales y a enviar mensajes de texto durante el servicio, muy en especial a la hora de la predicación. Esto me lleva a pensar en las palabras de Pablo al joven pastor Timoteo, cuando le dijo en 2 de Timoteos capítulo 3 y los versículos 2 al 4, cómo sería la sociedad en el tiempo del fin. Leamos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Palabra de Dios. Lamentablemente, esta es una descripción de muchos dentro de la iglesia de hoy. Es por este tipo de comportamiento que la obra se ha detenido y han caído en un estado de complacencia. Este es el comportamiento de la iglesia de la Odisea que nos habló Cristo en Apocalipsis capítulo 3 y los versículos 15 al 16. Leamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. Sí, hermanos, muchas de las iglesias de hoy han caído en este estado de complacencia porque han adoptado el carácter y las actitudes de las que nos señala Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3 y los versículos 2 al 4. La reverencia o temor a Dios se ha perdido. Por tal razón, el pueblo de Dios se mantiene entretenido en las cosas que hace el mundo, muchas de las cuales han traído dentro de la iglesia. Hoy los cristianos pierden el tiempo en pleitos y divisiones que no edifican en nada, mientras que el mundo muchos se pierden por falta de atención espiritual. Un mundo que carece de moral y de empatía por los demás. He ahí nuevamente las palabras de Pablo a Timoteo. Da mucha tristeza ver las cosas que los llamados cristianos se dicen unos a otros en las redes sociales. La tergiversación de la palabra de Dios es la orden del día por estos medios de comunicación. Los hermanos, o sea, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, han hecho que el mundo secular no nos vea como una alternativa a sus problemas tanto espirituales como físicos, sino como una comunidad que, aunque sabemos que somos pecadores, pero para estos somos peores que muchos de los que no asisten a la iglesia o conocen a Cristo. Se han olvidado lo que nos dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14. Leamos.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra de Dios. Pregunto, ¿cuál o qué testimonio da la iglesia de hoy al mundo? Hermanos, Cristo no dejó la iglesia para que se pelearan unos con otros y pretendieran que todos tenían la verdad. Queridos, la verdad es una y está en Cristo Jesús, no en nosotros. Muchos la conocen porque han leído y aprendido de ella en la palabra de Dios, pero ¿cuántos de estos la practican y la llevan a los demás? Cristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? Cristo Jesús. Si no hablas de esa verdad, no la conoces. Si no vives por esa verdad, no la has conocido tampoco. ¿Cómo podemos decir que conocemos la verdad si primero nos encontramos en pleitos estériles unos con otros? Segundo, ¿cómo, si decimos conocer la verdad, hemos permitido que las cosas paganas del mundo entren a la iglesia? Hermanos y hermanas, no se trata de entrar en un legalismo o en un dogmatismo. Se trata de vivir una vida de sana doctrina y adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él lo espera de nosotros. Se trata de obediencia, de hacer su voluntad. Cristo mismo se sometió a esa voluntad para darnos el ejemplo a nosotros. Escuchen estos versículos. Mateo capítulo 26, versículo 39. Cristo dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Juan capítulo 5, versículo 30. Cristo dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Aleluya. Mediten en esto. ¿Cuántas iglesias o hermanos se han sometido a la voluntad de Dios? No voy a juzgar. Usted se conoce y Dios también. Cada amistad de un cristiano que mira su muro en las redes sociales y encuentra tantos dimes y diretes se aparta más del cuerpo de Cristo. De hecho, hasta cuestionan la conversión o entrega de ese hermano o hermana. Este es el testimonio que damos al mundo. Las críticas entre hermanos están de sobra. Pablo dijo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Fíjense que Pablo dice: en cuanto a días de fiesta, luna o días de reposo. Hermanos, hay controversia hasta en el día de reposo entre cristianos. ¿Cómo se llenan las redes sociales con la disputa de este día? Pero si en las iglesias se dedicara tiempo al verdadero y profundo estudio de la palabra de Dios, todos sabrían y no hubiera tanta disputa o crítica sobre este asunto. Hermanos, el que quiere velar o guardar el sábado como día de reposo, hágalo, pero no critique al que no lo hace y vela o guarda el domingo. De igual manera, los que velan o guardan el domingo, no critiquen a los que velan y guardan el sábado. Pablo dijo, bajo una disputa entre hermanos sobre la comida, lo siguiente: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos capítulo 14, versículo 3. Pero miren qué interesante las declaraciones de Pablo más adelante en el mismo capítulo. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. En palabras sencillas,
Si usted cree que es el sábado, pues que sea porque usted está convencido propiamente que es el sábado. De igual manera, si usted cree que es el domingo, pues que sea porque usted está convencido propiamente que es el domingo y no porque alguien se lo dice o lo obliga. Pero no olviden un detalle sumamente importante, que es el Espíritu Santo de Dios quien nos dirige a toda verdad. Escuchen lo que Cristo le contestó a los fariseos en un día de reposo cuando sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de trigo. Algunas traducciones bíblicas nos dice día de reposo, otras un sábado. Pero veamos la contestación de Jesús. Le leo de la Nueva Versión Internacional. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Marcos capítulo 2 versículos 27 al 28. Leo los mismos versículos de la traducción Reina Valera del 60. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Palabra de Dios. Como podrán notar, una traducción utiliza el sábado y la otra el día de reposo, pero quiero hacer la salvedad que curiosamente al pie de nota de la Reina Valera del 60 nos dice lo siguiente: los versículos 27 y 28 equivalen al sábado. Pero no vamos a entrar en este tema o controversia para muchos en este programa de hoy. Solo lo traje como un ejemplo de cómo este tema tiene a la Iglesia de Cristo dividida. Otro asunto de disputa es la homosexualidad o el lesbianismo en la iglesia. Este tema no debe ser tocado por ningún cristiano. Nosotros sabemos claramente qué es lo que Dios nos dice sobre este asunto. Ahora bien, si bien es cierto que Dios condena esta práctica, no es menos cierto que si se arrepienten, Él los perdonará. Pero ¿cómo se van a arrepentir si la iglesia solo los señala como pecadores? No estoy diciendo que en sus prácticas sean recibidos de tal forma que se les dé partes o responsabilidades en la iglesia. Lo que quiero que entiendan es que no vendrán a los pies de Cristo mientras algunos hermanos o hermanas los estén juzgando y llenando de miedo con el infierno, como muchos suelen hacer si no se arrepienten. El miedo no es un disuasivo para atraer personas a la iglesia, porque cuando el miedo desaparece, se van de ella. Inclusive, muchos se van por las mismas malas actitudes de los hermanos, que como los fariseos critican e imponen dogmas que ellos mismos no llevan. Usted en estos momentos estará pensando que uno va a la iglesia a buscar de Dios y no a estar pendiente a las críticas de los hermanos. Pero queridos, esta no es la mentalidad del que viene del mundo para entrar a las filas del ejército de Dios. Si a la iglesia de hoy lo que le gusta es escuchar mensajes cristocéntricos y presentarlo como lo que es, un Dios lleno de amor y misericordia por su creación, entonces esta debería presentar y dar ese mismo amor. Después de todo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero es lo menos que hacen a la hora de criticar y señalar faltas y debilidades de los demás. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y podemos señalar todos estos errores y controversias dentro de las iglesias, también deberíamos poder señalar qué es lo que ese pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, debe estar haciendo hoy en el tiempo del fin. Y voy a entrar ahora en esos asuntos. Si el pueblo de Dios fuera tan insistente como lo es Satanás para tentarnos, el mensaje o el evangelio de Cristo estuviese bien avanzado en todo el mundo. Quiero traerles unos puntos que entiendo que son importantes. Lo primero que debemos hacer es dejar de echarle la culpa a Satanás de nuestros problemas. Dios nos dio una mente pensante y nos regaló un libre albedrío.
Esto quiere decir que Dios no se va a meter en nuestras decisiones. Él nos avisa de los peligros y consecuencias de nuestras elecciones. Satanás, en cambio, nos tienta y nos hace ver todo color de rosa para que tomemos la decisión equivocada. Así que la última palabra la tenemos nosotros. Lo que escogemos, eso recibiremos, ya bien sea bueno o malo. Lo segundo es reconocer que somos débiles de mente ante las tentaciones y por tal razón necesitamos una relación directa e íntima con Dios a diario. Cristo le dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo lo siguiente cuando los encontró durmiendo en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículo 41. Si no llevamos una relación con Dios a través de la oración, estamos completamente perdidos y listos para caer en las tentaciones del enemigo. Es por tal razón que tenemos tantas disputas entre hermanos y hermanas, porque nos hemos olvidado de esa comunicación diaria con nuestro Señor. Tercero, como pueblo de Dios, tenemos que estar más unidos y ser sensibles ante las debilidades y necesidades de nuestros hermanos. Esto solo lo lograremos cuando mediante el arrepentimiento aceptemos que hemos obrado mal al prójimo, y el orgullo hay que ponerlo a un lado. Cuarto, la iglesia tiene que volver a engranar en su misión de llevar el mensaje de salvación y de servir al necesitado. No podemos olvidarnos de esa gran comisión que vino de los labios de nuestro Redentor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Dios. Mateo 28, versículos 19 al 20. Cuando el Señor nos manda a que enseñemos a guardar todos sus preceptos, indirectamente nos está diciendo como iglesia que tenemos que dar el ejemplo para que ellos lo hagan también. Quinto, la iglesia debe estar llevando un mensaje claro y contundente para este tiempo del fin, pero sin entrar en el miedo o el pavor. Hay 3 mensajes en el libro de Apocalipsis que la iglesia, me parece, debería estar haciendo eco de ellos en este tiempo. Busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Y esta vez los voy a ir llevando por parte. Los versículos 6 al 7 dicen así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Palabra de Dios. Este primer mensaje es la última apelación mundial a todas las personas incrédulas para que reconozcan al único Dios verdadero. Nadie tendrá la excusa de no haber oído jamás la verdad de Dios. La población del mundo ha tenido su oportunidad de proclamar su lealtad a Dios, y ahora el gran juicio de Dios está a punto de comenzar. Este es un llamado a la humanidad al arrepentimiento y a la adoración a Dios. No hay sino solo un evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará mientras haya gente que salvar. Y ahí es que entra la gran comisión de Jesús a su iglesia. Mientras haya la gracia divina, las buenas nuevas aún permanecen para aquellos que respondan a ellas. ¿Sabía usted, hermano y hermana que me escuchan, que por el hecho de que usted me ha escuchado leerle esta porción, ya Dios les está dando esa oportunidad de escuchar la verdad de Dios? Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Palabra de Dios. Aquí se profetiza la condenación de Roma.
En todo el Apocalipsis, Babilonia simboliza a Roma, una identificación que era común y corriente en la literatura intertestamentaria. En Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 13, lo podemos ver así. Leamos: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro estuvo en Roma con Marcos. Es ahí donde en ese momento de su expresión se encontraba la iglesia de Cristo, en Roma. De hecho, Juan, que no pudo atreverse a hablar en contra de Roma abiertamente, aplicó el nombre de Babilonia a este enemigo del pueblo de Dios y por extensión a todos los enemigos de Dios de todos los tiempos. Babilonia fue el peor enemigo de los judíos. El naciente imperio romano fue el peor enemigo de los primeros cristianos. Babilonia es considerada por los profetas como un cúmulo de las más grandes abominaciones. Roma le ha sucedido en esto, pues ha corrompido al mundo, sembrando por doquier con enorme frenesí la idolatría, es decir, la fornicación en el lenguaje bíblico. Al arrastrar a todas las naciones a la idolatría, Roma las ha entregado al furor de la cólera divina. El vino de la ira que Roma ha dado a beber a las demás naciones significa la embriaguez sensual de sus libertinajes. La fornicación o prostitución espiritual obra como narcótico sobre los habitantes de Roma, que se entregan a toda clase de desenfreno. Quiero hacer una breve pausa. Para el que no lo sabe, el vino representa en la Biblia doctrina, y Roma papal ha engañado al mundo con sus falsas doctrinas y ha alterado la ley de Dios ante las naciones, autoproclamándose vicaria de Dios en la tierra. La Roma pagana es presentada como una mujer que lleva en su mano la copa embriagante de los cultos paganos y de las abominaciones morales con las que ha emborrachado a los pueblos que le estaban sometidos. Esta representación la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el versículo 4. La caída de Babilonia se repite extensamente en los capítulos 17 y 18. Babilonia tendrá un gran significado religioso y político en los últimos días. Ahora les voy a leer los versículos de 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como podemos ver en estos versículos, todo el que adore a la bestia aceptará su marca. Estos actuarán de acuerdo con las palabras de la bestia y aceptarán todos sus mandatos, muy en especial aquellos que tengan que ver con el sector económico. Nuestro mundo valora el dinero, el poder y el placer más que la dirección de Dios. Para lograr lo que el mundo valora, muchas personas niegan a Dios y violan los principios cristianos. Dichas personas han de beber la copa de la ira de Dios. Beber del vino fuerte de la ira divina sin rebajarlo con el agua de la misericordia de Dios equivale a emborrachar con el terrible castigo merecido por la fornicación embriagante del culto imperial. Pero miremos lo que dice el versículo 10. Nos dice lo siguiente: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El tormento con fuego y azufre es una imagen empleada frecuentemente en la Biblia para describir un fuego muy intenso y más atormentador que el fuego ordinario. Esta advertencia también la podemos encontrar en el Salmo 11 y el versículo 6, donde nos dice: hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Palabra de Dios. Hermanos, estos tres mensajes son de suma importancia, a mi entender,
para un mundo que se pierde en la inmoralidad, la lascivia, la corrupción y la fornicación. Estos mensajes no son para infundir miedo o terror, sino para dar la voz de alerta que el tiempo del fin se ha acercado y la puerta de la gracia de Dios está por cerrarse. Estos son unos mensajes donde Dios muestra su amor y misericordia hacia su creación, dándoles la oportunidad que se arrepientan antes de que su ira caiga sobre la tierra. Tales advertencias le fueron dadas al faraón cuando no quería liberar al pueblo de Dios del cautiverio. Y todos sabemos lo que pasó por no arrepentirse y escuchar la voz de Dios. Hermanos y hermanas y líderes de iglesia que me escuchan, la iglesia tiene que despertar del letargo en que se encuentra. Tiene que dejar el orgullo y las presunciones de grandeza y verdad. Dios quiere un pueblo leal y obediente, pero humilde también. Un pueblo que lleve ese mensaje de vida, salvación y esperanza al resto del mundo. Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Vivimos en tiempos finales y difíciles. Para muchos de nosotros que hemos estado en el Evangelio desde que éramos niños, este tiempo nos llena de alegría y de honor, pues todo aquello que se hablaba en las iglesias sobre el tiempo del fin, hoy los que estamos vivos podemos ver el comienzo de su cumplimiento. Esta pandemia que se está viviendo es solo una pequeña muestra de los dolores que le espera a la humanidad. Falta camino por recorrer, y dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Cada día que Dios nos regala de vida al despertar es uno lleno de esperanzas, tanto para nosotros, así como para aquellos a quienes Dios ponga en nuestro camino para ofrecerles el plan de salvación y vida eterna. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis, nuevamente el capítulo 14 y el versículo 12. Dice allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Palabra de Dios. Estas noticias sobre el triunfo final de Dios debiera estimular al pueblo de Dios a permanecer firmes en medio de cada prueba y sufrimiento. Cuando nosotros, como pueblo, nos entreguemos con plena confianza a Jesucristo y obedezcamos los mandamientos de su palabra, entonces estas promesas serán hechas realidad, porque lo que Dios promete, Él cumple. Mi exhortación final a ti, hermano y hermana que me escuchas: dejemos las diferencias por asuntos de doctrinas o religiones. Nada de esto nos va a llevar a la vida eterna. La verdadera doctrina la encontramos en el Evangelio de Cristo. Esto es lo que conocemos como la sana doctrina. Y la religión verdadera es la que vela por el prójimo y sus necesidades y está con él aún en sus momentos de tribulación. Es aquella, como dice Santiago, que Santiago 1 y el versículo 27, que no se deja manchar por las cosas del mundo. ¿Dónde estás, pueblo de Dios? Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. Danos la sabiduría y el entendimiento a través de tu palabra en estos momentos en los que tu pueblo se encuentra. Sabemos que tú estás al control de todo, y aunque la mano humana se envuelva en asuntos de maldad hacia los demás, tú le permites llegar hasta donde tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo, Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.